Bien, muy buenos días, jóvenes estudiantes y padres de familia de la Colegio Científica. En la asignatura de Ecología, en esta oportunidad correspondiente al tema 4, voy a desarrollar los temas, la parte teórica correspondiente al agua y al aire, para todo el grupo de avanzados. Bien, primeramente, respecto al agua. Al agua ecológicamente también se le denomina el oro azul. Definición: es el líquido con más abundante que ocupa las 3/4 partes de la superficie terrestre. Entonces, el líquido más abundante de la Tierra. Características: la fórmula del agua es H2O. Significa que está formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Y cuál será su nombre químico? Su nombre químico es protóxido de hidrógeno. Muy bien, ahora pasaré a desarrollar respecto a las propiedades del agua. Primeramente tenemos las propiedades físicas. A ver, respecto a la densidad del agua, la densidad del agua pues indica numéricamente el peso del agua. La densidad del agua tiende a variar según su estado que se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, en estado sólido, la densidad del agua es de 0,92 gramos por centímetro cúbico. En cambio, en estado líquido es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Pero esta máxima densidad solo se logra a los 4 grados Celsius. En cambio, la densidad del agua en estado gaseoso es igual a 0,62 gramos por centímetro cúbico. Entonces, a la pregunta, ¿por qué el hielo flota sobre el mar o agua líquida? Es porque presenta menor densidad o menor peso. Eso correspondiente a la densidad del agua. Ahora, respecto a la dilatación, se denomina dilatación pues cuando un cuerpo aumenta de tamaño. Entonces, ¿en qué condiciones el agua se dilata? El agua se dilata cuando se calienta, pero también sorprendentemente el agua se dilata cuando se congela. Esto ocurre solamente con el agua. Bien. Una tercera propiedad física es correspondiente a que al agua se le considera como disolvente universal. ¿En qué consiste esto? Se refiere a que el agua es el líquido que disuelve la mayor cantidad de sustancias. Por eso es considerado como disolvente universal. Ahora, ¿por qué el agua se le considera regulador térmico? Porque el agua puede regular la temperatura casi constante de los seres vivos, como también del medio ambiente. Entonces, por eso se denomina regulador térmico, porque regula la temperatura casi constante de los seres vivos. Siguiente propiedad física: tensión superficial. ¿En qué consiste? Es la resistencia que ofrece el agua al rompimiento de su superficie. Gracias a esta propiedad, muchos animales, como los mosquitos, pueden caminar sobre el agua. En imágenes tenemos a un reptil que puede correr sobre el agua. Se denomina basílico o lagarto de Jesús. Bien.
Una última propiedad física del agua sería respecto a la capilaridad. Se denomina capilaridad cuando el agua sube por el interior de unos tubos delgados, como podemos ver en la imagen en la pantalla hacia el lado izquierdo. Si tienen un recipiente con agua, le ponen un tubito, van a ver que el agua sube por el interior de dichos conductos. Bien. A continuación ahora voy a desarrollar respecto a las propiedades químicas del agua. A ver, tenemos una primera propiedad. ¿En qué consiste la electrólisis del agua? Cuando al agua líquida se le hace pasar electricidad, el agua líquida se descompone en gas hidrógeno y gas oxígeno. En eso consiste la electrólisis del agua, que el agua líquida, si le haces pasar corriente eléctrica, se descompone en dos gases, gas hidrógeno y gas oxígeno. Una segunda propiedad química respecto al pH, que significa potencial de hidrógeno. ¿En qué consiste? Es una especie de escala que indica la cantidad de iones hidrógeno que tiene una solución. Por ejemplo, en el mismo 7 de esta escala que tienen en la imagen ahí en la pantalla, el agua tiene un pH igual a neutro, pero menor a 7, el agua o la solución presenta un pH ácido y mayor a 7 presenta un pH alcalino. Seguidamente ahora voy a desarrollar respecto a la clasificación del agua. Primero por la composición química. Tenemos a ver las aguas duras. Se denomina aguas duras cuando el agua tiene en exceso iones de calcio, magnesio y hierro. Las aguas duras tienen las siguientes características. Primero, no disuelve el jabón. Tampoco permite cocinar los alimentos. Bien. Ahora, ¿en qué consistirán las aguas blandas? Es cuando el agua tiene pequeñas cantidades de calcio, magnesio y hierro. Bien. ¿Y qué será el agua potable? Es aquel agua apta para el consumo humano, la cual pues obviamente ha tenido que ser previamente tratada para ser considerada agua potable. Entre las principales características que debe tener es que no debe tener microbios patógenos. Bien. Seguidamente tenemos el agua destilada. Es el agua químicamente pura. Se obtiene por un proceso denominado destilación, que consiste en que el agua lo hiervo, o sea, va pasar por la etapa de la ebullición, y luego el agua hervida lo enfrío, y entonces va a pasar por la etapa de la condensación. El agua destilada, vino esta pregunta en examen de admisión, no conduce la corriente eléctrica. Recalco, el agua destilada no conduce la corriente eléctrica. Muy bien. Otra variedad de agua por la composición química tenemos las aguas minerales. Son aguas que tienen pequeñas cantidades de sales minerales. Están considerados como medicinales. En las tiendas lo venden bajo diferentes marcas, como agua San Mateo, agua San Luis. Otra variedad de aguas serían las aguas termales. Es aquel agua
caliente cuya temperatura es mayor a los 25 grados. Están considerados por la medicina alternativa como aguas medicinales. Muy bien, todo ello correspondiente al primer criterio. Ahora, utilizando un segundo criterio, tenemos clasificación del agua por su ubicación en la naturaleza. Tenemos tres variedades de aguas. Primero, aguas atmosféricas. Es el agua que se encuentra en la atmósfera terrestre. Por ejemplo, las nubes, la lluvia. ¿En qué consiste la virga? Es un tipo de lluvia que al estar cayendo choca con una capa de aire caliente y la lluvia se vuelve a evaporar. Bien, en eso consiste la virga. Una segunda clase de aguas por su ubicación tenemos las aguas superficiales. Es el agua que se encuentra sobre la superficie terrestre. Se subdivide en dos variedades. Primero, aguas oceánicas. Son aquellas que se encuentran en los océanos y mares del mundo. Son de agua salada. Por ejemplo, el Océano Pacífico, que es el océano más grande del mundo. Otro ejemplo, el mar peruano, que es el mar más productivo del mundo. Otra variedad de aguas superficiales son las aguas continentales. Son aquellas aguas que se encuentran en los continentes y al tener pocas sales se les llama agua dulce. Bien, tenemos tres variedades de aguas continentales. La primera, aguas lóticas. Es el agua continental en constante movimiento. Por lo tanto, presenta mayor cantidad de oxígeno disuelto. Ejemplo, el río Amazonas, que es considerado el río más largo del mundo. Otro ejemplo, el río Shanay-Timpishka, es el río de aguas termales más largo del mundo. Otro ejemplo sería la catarata El Salto del Ángel, con 970 metros de caída, que es considerado la catarata más alta del mundo. Y también la catarata Las Tres Hermanas, con 914 metros, que es considerado la catarata más alta del Perú y se ubica en Satipo. Bien, ahora voy a describir acerca de las aguas lénticas. Bien, son aguas continentales que se encuentran en reposo, ubicados sobre la depresión de los continentes. Por ende, tienen menor cantidad de oxígeno disuelto. Como ejemplo tenemos el lago Mar Caspio, que se ubica al centro de Asia. Es considerado el lago más grande del mundo. Luego tenemos el lago Titicaca, considerado como el lago más grande del Perú. Otro ejemplo serían los pantanos, o también denominados ciénagas. Y finalmente, otro ejemplo, las albúferas o lagunas saladas de la costa. Tercer tipo de aguas continentales, las aguas congeladas.
Son consideradas las aguas continentales más abundantes. Se ubican sobre los nevados como el Nevado Huaytapallana y en los polos como en la Antártida y la isla de Groenlandia. Ahora, por su ubicación, una tercera variedad de agua serían las aguas subterráneas. Es el agua que se encuentra debajo del suelo. Se subdividen en lemníticas. Son aguas subterráneas en movimiento. Ejemplo, el río Hamza es considerado el río subterráneo más largo del mundo. La H se pronuncia como J. Otro ejemplo, los géiseres. Son chorros de agua caliente que sale expulsado de la tierra. Otro ejemplo, los oasis, afloramiento de agua en los desiertos. Y finalmente las aguas freáticas. Son aguas subterráneas en reposo. Como ejemplo tenemos el acuífero o lago subterráneo más grande del mundo es el acuífero de Nubia, que se encuentra al norte de África, más o menos debajo de Egipto. Bien, ahora seguidamente voy a describir acerca de los ciclos del agua. Tenemos dos ciclos del agua. Primero, ciclo corto o también denominado hidrológico. Se caracteriza por ser de corta duración y en donde no participan los seres vivos, la cual se caracteriza por presentar las siguientes etapas. Primero, pueden ver hacia el lado derecho de la pantalla un esquema, un gráfico. Se puede ver el mar, que al calentarse por acción de los rayos solares, el agua líquida del mar pasa al estado gaseoso. Ese proceso se conoce con el nombre de la evaporación. Seguidamente el vapor de agua va a subir a mayor altura y luego se va a enfriar. En allí el vapor de agua va a pasar del estado gaseoso al estado líquido, formando a las nubes. Este segundo proceso, lo tienen en imágenes, se conoce con el nombre de la condensación. Y finalmente, pues, cuando las gotas de agua caen de las nubes, se denominarían las lluvias o precipitaciones. Bien, ahora, hago mención también que hay un segundo tipo de ciclo del agua, el ciclo largo o hidrobiológico, donde se caracteriza por ser de mayor duración y donde sí participan los seres vivos como las plantas y los animales. Bien, ahora voy a describir la parte última respecto al agua, sobre los usos del agua. A ver, se considera uso del agua de tipo primario cuando el agua es destinado para las necesidades del hombre, por ejemplo, para cocinar los alimentos, para bañarse, para tomar el agua potable. Se considera de uso secundario cuando el agua se usa en la ganadería, para dar de beber a los animales, en la agricultura, para regar las plantas, en la pesca, para extracción de los peces,
y en la piscicultura para la crianza de peces, así como tenemos, por ejemplo, en Ingenio, donde se crían las truchas. Uso de tipo terciario cuando el agua se utiliza ya, por ejemplo, en la industria, en el transporte a través de barcos, en el deporte, por ejemplo la natación, y para producir corriente eléctrica en las centrales hidroeléctricas. Todo eso correspondiente al tema de agua. A continuación les voy a presentar el otro tema correspondiente a el aire. Definición: el aire está considerado como una mezcla de gases porque cada gas conserva sus propiedades. A ver, propiedades del aire. El aire es considerado un fluido. ¿Por qué? Porque puede adoptar la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, en el caso de una pelota. La densidad del aire es igual a 1,3 gramos por litro. ¿Cómo se interpreta este dato? Se interpreta de la siguiente forma, que un litro de aire pesa 1,3 gramos, 1 gramo redondeando. Otro dato: el aire a muy bajas temperaturas se vuelve líquido. Cuando el aire se vuelve líquido, es usado en la técnica de la criogenia, que sirve para guardar en tanques de nitrógeno líquido órganos humanos que pueden ser trasplantados. Bien. Correspondiente ahora a la composición química del aire. El gas más abundante es el nitrógeno con un 78%. El oxígeno con un 21%. El argón con 0,93%. El dióxido de carbono, cuya fórmula es CO2, se encuentra en 0,03%. Y finalmente otros gases que se encuentran en pocas cantidades en 0,04%. Resaltando la importancia de los gases indicados, el nitrógeno fue descubierto por Rutherford y sirve para la formación de las proteínas. El oxígeno fue descubierto por Priestley y sirve para la respiración de los seres vivos y también para la combustión. Combustión es pues cuando se quiere quemar, por ejemplo, la madera. Para que ocurra la combustión se requiere del oxígeno. El CO2 fue descubierto por Helmont y en el caso de las plantas sirve para realizar la fotosíntesis. El ozono, cuya fórmula es O3, fue descubierto por Schoenbein y este ozono es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos protege de los temibles rayos ultravioletas del sol que pueden generar cáncer a la piel. Finalmente, el argón, descubierto por Ransom y Rayleigh, que sirve como conservante de alimentos. En los alimentos enlatados le echan gas argón. Este gas argón no permite que
pues que se formen colonias de bacterias, por eso conservante de alimentos. Y también se le usa para la soldadura de cohetes que van a salir al espacio, fuera de la Tierra. Bien, ahora voy a describir respecto al aire sobre la atmósfera de la Tierra. Definición: es la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra. Su estructura se divide en base a dos criterios. Por su composición química tenemos dos partes. Homosfera comprende desde el nivel del mar, vale decir 0 kilómetros, hasta los 80 kilómetros de altitud. Está formado por gases de nitrógeno y oxígeno y está formado por las tres primeras capas de la atmósfera, vale decir troposfera, estratosfera y la mesósfera. La otra parte por su composición es la heterosfera. Es aquella que comprende arriba de los 80 kilómetros de altitud. Está compuesta por gases de hidrógeno y helio y está formado por las dos últimas capas de la atmósfera, vale decir la ionosfera y la exósfera. Bien. Ahora, otro criterio que se utiliza para clasificar a la atmósfera es por la temperatura, para lo cual se utiliza la famosa mnemotecnia de Teniers. Siguiendo la secuencia de Teniers, a ver, tenemos primera capa, troposfera. Es aquella que comprende desde el nivel del mar, es decir, 0 kilómetros, hasta los 18 kilómetros de altitud. En la troposfera es donde ocurre la mayoría de fenómenos atmosféricos, como nubes, lluvias y granizo. En las partes altas de la troposfera hay una corriente de vientos fuertes que gira alrededor de la Tierra, conocido como jet stream o en español corrientes en chorros. En imágenes pueden ver en la pantalla al lado derecho esos anillos azules que rodean a la Tierra, indican la trayectoria del jet stream. Bien, la siguiente capa de la atmósfera es la estratosfera. Comprende desde los 18 kilómetros de altitud hasta alcanzar los 50 kilómetros de altitud. En la estratosfera, en sus partes bajas vuelan los aviones supersónicos, vale decir, son aquellos aviones que superan la velocidad del sonido, es decir, son los más veloces. Aquí también se encuentra la ozonosfera, o también llamado quimiosfera. Es una subcapa de gas ozono, importantísimo para la vida. ¿Por qué? Porque nos protege de los rayos ultravioleta. También se produce el jet blue o chorros azules. Son unas luces azules que se extiende por varios kilómetros y dura menos de un segundo. Por eso es bastante llamativo. A continuación tenemos la tercera
capa de la atmósfera, mesósfera. Comprende desde los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros de altitud. Aquí se encuentra la sodiosfera o vapores de sodio, que es la responsable de que la atmósfera sea de color azul, gracias a la sodiosfera. También la mesósfera es la capa más fría de la atmósfera, registrando temperaturas de 110 grados bajo cero. En la mesósfera también se encuentran las nubes noctilucentes. Son nubes que solamente brillan de noche, de un color azul metálico, y esto se puede observar cerca de los polos. Y finalmente se producen también unos fenómenos luminosos no muy conocidos como los duendes. Son luces de color rojo que se extienden por varios kilómetros y dura menos de un segundo. Cuarta capa, la ionosfera. Comprende desde los 80 kilómetros hasta los 500 kilómetros de altitud. Está considerado como la capa más caliente porque registra temperaturas de 1500 grados Celsius. En la ionosfera se producen los siguientes fenómenos. Las auroras polares, que son luces de colores que se observan en los polos de noche. También se producen las estrellas fugaces, que son rocas que se queman al ingresar a la atmósfera terrestre. También se produce el air glow, que son luces verdosas que se forman todas las noches en las partes bajas de la ionosfera. Asimismo, también se producen los elfos. Son luces de color azul que se extienden por varios kilómetros y los elfos duran menos de un segundo. También en la ionosfera, esta capa puede reflejar las ondas de la radio y la televisión. Finalmente tenemos la capa última de la exósfera, que comprende arriba de los 500 kilómetros. En la exósfera se encuentran unos anillos que rodean a la Tierra, que lo tenemos ahí en imágenes en la pantalla hacia el lado derecho. Estos anillos que rodean a la Tierra se conocen como magnetosfera, o también conocidos con el nombre de cinturón de Van Allen. Estos anillos nos protegen de los rayos cósmicos que vienen del universo y del viento solar, que son partículas calientes que llegan a la Tierra procedentes del Sol. Muchísimas gracias por la atención prestada.